Muy buenas tardes a todos. En este momento les voy a contar cuál va a ser la tarea que van a tener durante esta y la siguiente semana, que será la Semana Santa de Receso. Si ustedes revisan el libro de Landau, que está en la bibliografía, en la sección 8, 8.1 y 8.2, hay un ejercicio para resolver a base de resolver estas ecuaciones diferenciales utilizando matrices. Y vamos a utilizar el método de Newton-Raphson extrapolado a múltiples dimensiones. Entonces el problema es el siguiente. Nosotros tenemos dos masas, M1 y M2, que están colgando del techo. La distancia entre los puntos de apoyo es L, de aquí a acá. Esta distancia va a ser L1, la de la cuerda 1, L2 va a ser esta distancia, L3 va a ser esta distancia, y los ángulos los vamos a medir con respecto a la horizontal de este modo. Este va a ser teta 1, este va a ser teta 2 respecto a la horizontal, y este va a ser teta 3. Y bueno, estas masas tienen masa 1 y masa 2, va a haber un peso 1 y un peso 2, y con esto vamos a tener en las distintas cuerdas una tensión 1, una tensión 2 y una tensión 3. El problema se puede extender a más masas, se podría incluso llegar a calcular la forma de una cadena colgando, sería chévere ese problema, pero bueno, no nos vamos a extender más hacia allá. El enunciado está como dos masas colgadas en una cuerda. Las longitudes iniciales van a ser 3, 4 y 4 unidades. Los dos pesos, esto lo vamos a trabajar dimensionalmente, pero funcionaría si lo hacemos en kilogramo y metros sobre segundo sobre cuadrado, en newtons. Los pesos serían de 10 y 20 unidades, 10 y 20 newtons pueden ser. Y si ustedes hacen el análisis de estática en las condiciones de equilibrio, lo que vamos a tener es que L1 por coseno de teta 1 más L2 coseno de teta 2 más L3 coseno de teta 3 igual a la longitud total. Volviendo acá, L1 por el coseno de este ángulo nos da esta distancia, este segmento, más L2 por el coseno del ángulo 2, más L3 por este ángulo, por este coseno del ángulo, nos da la longitud total. La siguiente ecuación, L1 seno de teta 1 más L2 seno de teta 2 menos L3 seno de teta 3. Entonces, aquí arrancamos, bajamos, volvemos a bajar y luego le restamos esta distancia para volver a la altura original. Entonces, estas son las condiciones, las restricciones que tendríamos por la geometría del problema. Y lo interesante es que en este problema vamos a trabajar seno de teta 1 y coseno de teta 1 como si fueran variables independientes. Seno de teta 2 y coseno de teta 2, seno de teta 3 y coseno de teta 3 como variables independientes, incluyendo esta ligadura. Y ahora sí vienen las fuerzas que están actuando aquí. Sobre la masa 1 tenemos que la tensión 1 por el seno de teta 1 menos la tensión 2 seno de teta 2 menos el peso va a ser igual a 0. Entonces la componente vertical de esta tensión menos la componente vertical de esta tensión menos el peso va a ser igual a 0 porque esto está en equilibrio. Las componentes horizontales están en esta ecuación, tensión 1 coseno de teta 1, tensión 2 coseno de teta 2. Y para la siguiente masa, de nuevo, las componentes verticales de las tensiones sumadas con el peso da 0 y la tensión 2 coseno de teta 2, tensión 3 coseno de teta 3, componentes horizontales de las tensiones para la masa 2 igual a 0. No tenemos aceleración, estamos en condiciones de equilibrio. Entonces, este problema lo hemos convertido en un problema de 9 variables. Las constantes van a ser L, L1, L2, L3 y peso 1 y peso 2. De resto, seno de teta 1, coseno de teta 1, seno de teta 2, coseno de teta 2,
seno de teta 3, coseno de teta 3, y tensión 1, tensión 2 y tensión 3 van a ser nuestras variables. Ahora, para resolver este problema vamos a utilizar el método de Newton-Raphson multidimensional. ¿Qué hacemos en este método? Nosotros habíamos resuelto el problema en una sola dimensión con un solo x igual a un punto en la función inicial. Aquí lo que vamos a hacer es decir que vamos a tener 9 dimensiones, 9 variables. x1 puede ser seno de teta 1, x2 seno de teta 2, entonces senos aquí, cosenos aquí y tensiones. Tenemos las 9 variables. Esto va a ser un solo vector llamado y. Ustedes pueden aquí tener su notación como x0, x1, x2 hasta x8, o pueden tener esta notación arrancando desde 1 hasta 9. No importa, lo que importa es que estén las 9 variables y que funcione bien. Entonces tenemos este tensor de 9 dimensiones, este vector de 9 dimensiones, equivalente como si estuviéramos especificando una posición con las 3 coordenadas x, y, z. Nosotros vamos a tener este vector de 9 dimensiones. Y para ese vector de 9 dimensiones, nosotros podemos escribir estas condiciones de ligadura o las ecuaciones que queremos resolver, f de y como un conjunto de 9 funciones. Entonces estas 9 funciones van a ser, en este caso en particular, 3x4 más 4x5 menos 4x6 menos 8. Que eso viene a ser, de esta ecuación 812, la ecuación 8.1. Longitud 1, longitud 2, longitud 3 y longitud total, pero pasamos la longitud total al lado izquierdo de la ecuación y la igualamos a 0. ¿Por qué salió 3, 4, 4 y 8? Porque aquí nos dice la longitud total es 3, perdón, la longitud 1 es 3, la longitud 2 es 4 y la longitud final es 8. Esto se puede modificar por el problema que nosotros tengamos, no importa. Y seguimos. La ecuación 2 es longitud 1 por seno de teta 1 más longitud 2 por seno de teta 2 menos longitud de 3, seno de teta 3 igual a 0, que eso es la ecuación 8.2. Volvemos aquí. Esto es componentes horizontales de la tensión. Entonces esta es tensión 1 por seno de teta, perdón, componentes verticales de la tensión sobre la masa 1, que tiene un peso de 10 unidades, 10 newtons. Entonces es tensión 1 por seno de teta 1 menos tensión 2 seno de teta 2 menos el peso, eso es igual a 0, estamos en equilibrio. Las componentes horizontales, tensión 1 por coseno de teta 1 menos tensión 2 coseno de teta 2 igual a 0. Y para la masa 2, componentes verticales, tensión 2, tensión 3 menos peso, tensión 2 menos tensión 3 igual a 0. Entonces, estas de aquí son las condiciones de equilibrio, estas 4 ecuaciones. Estas dos de aquí van a ser las condiciones de la restricción, la ligadura. Por la geometría del problema tenemos cuerdas de tamaño fijo. Y estas tres últimas de aquí van a ser seno del ángulo 1 al cuadrado más coseno del ángulo 1 al cuadrado menos 1 igual a 0. Y se repite para teta 2 y para teta 3. Entonces estas van a ser nuestras 9 ecuaciones que vamos a querer resolver simultáneamente. ¿Cómo las resolvemos al mismo tiempo? Y esa es la parte complicada. Entonces necesitamos, como en el método de Newton-Raphson que habíamos visto en la clase anterior,
Alguien me está llamando. Newton Raphson, nosotros teníamos una función unidimensional, teníamos un punto inicial y calculábamos, hacíamos una aproximación a una recta, pues simplemente estábamos calculando cuál era la recta tangente y calculábamos en qué punto esa recta tangente se hacía igual a 0. Nos desplazábamos acá, hacíamos una corrección, un delta x, y luego nos parábamos en ese punto y volvíamos a calcular cuál era la recta tangente, nos movíamos hacia esa posición y calculábamos de nuevo cuál era delta x e iterábamos. Entonces vamos a hacer algo similar en esta tarea. Tenemos nuestra función f de y, que va a ser multidimensional. Hacemos la aproximación a... aquí tenemos... bueno, estamos buscando las raíces. F de y es igual a 0. Es decir, vamos a buscar los x1 más una corrección, delta x1, x2 más una corrección de delta x2, x9 delta más la corrección delta x9. Y lo que esperamos es que esas correcciones hagan que la función se anule, se haga igual a 0. Y la corrección, eso lo expandimos en serie de Taylor. Vemos la siguiente página del libro, la 162. Y lo que tenemos es la función evaluada en el punto y sub 0 original, donde estamos parados, más, aquí está el conjunto de derivadas parciales de f1 respecto a x1, de f2 respecto a x2, de f1 respecto a x9, lo mismo para abajo, de f2 respecto a x1, de f9 respecto a x1, y multiplicado por esa corrección, el delta x, delta de x1, delta de x2, delta de x9, este delta y, multiplicado por estas derivadas, sumado con la función evaluada en la posición actual, nos debería dar 0. Eso es lo que tenemos aquí abajo. La función evaluada en el punto actual, f evaluada en y sub 0, más las derivadas de las funciones, por esa corrección que no conocemos, es igual a 0. De aquí nosotros despejamos la corrección multiplicando ambos lados por la inversa de esta matriz de derivadas, y ese de aquí es el jacobiano. Entonces las correcciones que debemos hacer, el delta de y o delta de x1, delta de x2, delta de x9, acá, este delta de y va a ser igual a menos el jacobiano, que es menos la inversa de la matriz de derivadas, por la función evaluada en y sub 0. Y esto es igualito, igualito, igualito a lo que estábamos haciendo en el método de Newton-Raphson unidimensional. Para calcular las derivadas, nosotros vamos a utilizar delta de f sub i respecto a delta de x sub j igual a a f sub i evaluada en x sub j más xj, delta de xj, menos f sub i evaluada en x sub j. Para aquí vamos a tener todos los x sub n constantes, los 9x sub n, pero solamente a uno de ellos, al j décimo, le vamos a añadir este delta. Y ese delta va a ser este mismo delta de acá. Aquí está la notación un poco confusa. Bueno. Entonces, para hacer esta derivada parcial, nosotros tenemos el vector y original, que tiene x1, x2, x9, y le vamos a sumar solamente a una componente, a la j décima, ese delta x, y el resto de las componentes las dejamos iguales, y con eso tenemos la derivada parcial. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Primero decimos cuáles son las longitudes iniciales y los pesos iniciales. Yo aquí voy a decirles que primero resuelvan este problema para algo que ustedes ya conozcan la respuesta, que es dejar las dos masas colgando en una configuración de un cuadrado. Entonces tendríamos estas dos masas, longitud 4 y longitud 4, en total formando un cuadrado. Las
las dos masas estarían colgando libremente en reposo. La tensión 2 entre las dos, si estaban colgando verticalmente, va a ser igual a 0. Y bueno, ¿cómo se colocarían las condiciones iniciales? Esta es la primera parte, 1A, 10 puntos para resolver esta parte. El vector y ustedes lo van a escribir como x1, x2, x3, x9. En la segunda parte ustedes van a introducir las 9 funciones f sub i, que como veíamos acá, f va a ser un conjunto de 9 funciones, o f va a ser una función 9 dimensional, y esas funciones las queremos igualar a 0. Definimos la función f vectorial que nos retorna este f de y. Primero definimos estas funciones individualmente y luego definimos esta función f de y. Y vamos a verificar que con las condiciones iniciales que les dije, con las masas colgando verticalmente en un cuadradito bonito, debería ser igual a 0 este vector. Todos sus componentes deberían ser iguales a 0. Luego ustedes van a implementar la derivada parcial, como está implementada aquí, que los argumentos de entrada sean las posiciones actuales, y especificar también dentro de los argumentos de entrada el índice i y el índice j de quién vamos a derivar qué función con respecto a cuál variable. Luego calculen la matriz con la cual vamos a sacar el jacobiano. Es muy fácil, si ustedes ya implementaron la función de derivadas aquí con un nombre original muy bonito, cada uno de los 81 elementos aquí de esta matriz de 9 por 9 va a ser igual a la derivada parcial de f sub i respecto a x sub j, evaluada en el punto y, o sea en x1, x2, x9. Y el jacobiano va a ser simplemente invertir esta matriz. Pueden utilizar una función de NumPy para hacer esa inversión. Luego calculan cuánto es delta y calculan la configuración nueva de los y's, es decir, x1, x2, x9, a partir de la posición inicial y de ese delta y que ustedes acabaron de calcular. Eso es decir, volviendo a este ejemplo inicial, este era el delta x, moverse desde aquí hasta acá, esa corrección, eso es lo que vamos a hacer en esta parte, pero pues en 9 dimensiones. Hay que comparar entonces cuánto es el valor de la función en las condiciones iniciales que ustedes definieron al principio, por acá, y cuáles serían las condiciones después de esta primera aproximación. No debería haber mucha diferencia, eso esperamos, porque es un problema que ustedes ya conocen, el de las masas colgando sin una tensión 2 entre ellas. Y bueno, si todo funciona bien, van a escribir esta función. Lo que acabaron de hacer aquí paso por paso lo van a volver una sola función que usted pueda repetir varias veces hasta obtener que cada una de las componentes tenga un epsilon menor que una millonésima, 1 por 10 a la menos 6. Y luego viene la parte 2. En la parte 2 vamos a implementar el problema justo y tal como está aquí, con una longitud acá que sea de 8, una longitud acá que sea de 3, 4 y 4. Este peso va a ser igual a 1 o 10 y este peso va a ser igual al doble, a 20. Entonces lo importante aquí es la relación entre las masas. Esta masa tiene que ser el doble de esta otra masa. No importa cómo ustedes hagan ese arreglo, va a funcionar en casa. Entonces lo que necesito que hagan en esta parte es subir a la nube, puede ser a Google Drive, a YouTube, a Microsoft Algo, a Dropbox, a Vimeo, la que ustedes quieran, un videito donde ustedes muestren cómo hacen su arreglo experimental. Y van a utilizar cuerda, cinta, hilo y una regla para poder armar esta configuración. Puede ser con monedas colgando aquí, puede ser un hilo de 8 centímetros, aunque sería muy cortico, sería muy difícil trabajar así.
Si quieren pueden trabajar con una longitud de 16, pero mantengan las proporciones. 16 centímetros aquí, esta vendría a ser de 6, esta de 8 y esta de 8. Siempre la proporción 4, 3, perdón, 8, longitud total, 3, 4 y 4. Pueden trabajar en pulgadas, pueden trabajar en metros si tienen suficiente espacio para colgar esto de aquí a donde los vecinos. Y listo. Entonces, hacen este experimento para saber cuáles serían los ángulos iniciales. Luego, ustedes meten esos ángulos como estas condiciones iniciales, es decir, van a copiar esto, copiar, no cortar, y lo van a escribir acá, cuáles van a ser sus ángulos iniciales. Y listo, van a ejecutar el método que acaban de implementar con las iteraciones necesarias. Ay. Y ya deberían obtener como respuesta cuál va a ser la solución a este sistema de 9 ecuaciones.